Gran corrección, diría yo. El profesor Eduardo Paz Ezquerra no ha recibido esta condecoración de las palmas magisteriales en el grado de maestro, sino de amauta. ¿Qué significa esto? Lo sabremos en instantes. Reitero, un gran orgullo para nosotros, pero hablaremos de lo que en estos instantes está ocurriendo, ¿no? Correrías de uno y otro lado, renuncias y afiliaciones a las diversas organizaciones políticas, 35 hasta el momento ya registradas en el Jurado Nacional de Elecciones, esto en el registro de organizaciones políticas, pero todavía hay otras pendientes. Jorge Jauregui se encuentra con nosotros, especialista en temas electorales. Muy buenas noches, Jorge, un gusto siempre conversar contigo. Carlos, muy buenas noches, un placer, encantado, a sus órdenes, con mucho gusto. ¿Podemos decir renuncias y afiliaciones como cancha, Jorge? Bueno, lo que estamos en principio es en una fecha que establece un límite para que las personas que desean pertenecer a los partidos políticos y postular en elecciones al interior de los partidos políticos, que se llaman elecciones primarias, puedan afiliarse a los partidos políticos, ¿no? ¿Esto por qué? Porque la norma establece que para postular en una elección, ya sea de ámbito nacional, para autoridades nacionales como es el Parlamento, la Presidencia de la República, o para autoridades regionales o locales, las personas tienen que afiliarse a un partido político, a una organización política, y esta afiliación debe ser a la fecha límite de la convocatoria a la elección correspondiente por la que desea postular. Entonces, estamos en esta fecha 7 de octubre, en ese límite de un año antes, ¿no?, a la convocatoria a las elecciones regionales y municipales. Entonces, de cara a esas elecciones es que ahora se está un poco estableciendo cuáles son las personas que tienen la condición de afiliadas para que puedan postular entonces a nivel de las elecciones primarias y de esta forma poder conformar la oferta electoral, es decir, lo que los partidos políticos y los movimientos proponen a los ciudadanos para que los ciudadanos voten y expresen su preferencia electoral. Ese es Correcto, el entonces concepto. es obligatoria esta afiliación. Quien no se afila hasta antes de las 12, ya fue. Bueno, no en sentido estricto, porque hay que explicar también de que las personas que deseen postular, por ejemplo, para gobernador regional o para alcalde, para parlamentario, como existe en la República, o a futuro senador o diputado, o para el cargo de presidente de la República, necesariamente tienen que pasar por una elección primaria, es decir, por una elección al interior del partido político. Sin embargo, hasta un 20% del total de las candidaturas para el Parlamento, para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales, puede el partido político también incluir personas que no pasan por la elección primaria, sino que son personas de Invitadas. designación directa. Es decir, el órgano que el estatuto del partido político, digamos, le asigna, el estatuto le asigna a un órgano del partido la facultad de designar a personas que pueden formar parte de la oferta electoral del partido sin elección primaria. Sí, se puede hacer esto hasta un 20%. Entonces no cierra totalmente la posibilidad, pero sí cierra por lo menos para postular en las elecciones primarias, ¿no?, que es lo que ahora se está analizando. ¿Qué personas quedarían habilitadas para postular en las elecciones primarias al interior de los partidos políticos? Para ese procedimiento sí se requiere la afiliación. Ahora, estamos presenciando estas afiliaciones un poco extrañas, ¿no? O sea, que a veces están regulando a organizaciones que antes a las cuales habían criticado, cuestionado, señalado con el dedo, sin embargo ahora están en sus filas. Desde ahí hay que comenzar a observar la cosa un poco mal, ¿no? Que empieza mal. Bueno, hay una situación muy dramática, muy crítica ahora, no solamente a nivel del país, sino a nivel global de la situación de los partidos políticos, ¿no? Si uno mira de repente en el hemisferio norte, donde usualmente tenemos una idea de que los partidos políticos están muy consolidados y un poco tenemos la idea en la zona de Europa Occidental o de repente en los Estados Unidos hay una sólida institucionalidad partidaria, vemos que esto no es tan exacto, hay una fractura, hay un debilitamiento enorme de los partidos políticos o de la capacidad que tienen los partidos políticos de ser representativos, ¿no? Y esto está pasando en varias latitudes. En Inglaterra hay un declive de los partidos políticos, no obstante hay ahora un triunfo electoral hace un tiempo corto, ¿no? Había un triunfo electoral de un partido como es el Partido Laborista, ¿no? Pero
hay una crisis también. Lo que está pasando en Francia es muy importante, ¿no? Con la presencia de partidos políticos de tendencias no solo autoritarias, sino con discursos que pretenden, por ejemplo, que no existió un genocidio, que no Ujú. existió un antisemitismo brutal en la Segunda Guerra Mundial, como es el caso del Frente Nacional en Francia, que por suerte ha sido derrotado en elecciones, pero que está ahí, ¿no? Entonces hay una fractura y hay un proceso de reconversión del modelo de partidos políticos a nivel global. Pero en el Perú no solo estamos en una situación de este tipo, o sea, Estamos peor. una crisis del modelo de partidos Ujú. políticos que se conoce en el derecho electoral como los partidos cártel, ¿no? Son los partidos que tienen políticos profesionales, que tienen un financiamiento, dependen de un financiamiento privado importante, ¿no? Y optan por un financiamiento público también, y se carteliza la política, ¿no? Una suerte como los cárteles económicos, Ujú. empresariales, una lógica similar. Ese modelo de partido está en crisis, y hay situaciones como las que vemos en México, en Colombia o en Brasil, o en Francia, donde la Francia insumisa formaba una coalición, que es el Frente Popular, que ha logrado derrotar al Frente Nacional y a los sectores oficialistas del gobierno, como es digamos, el partido del señor Macron, que es el presidente aún de De Francia, ¿no? Francia. Y entonces hay una crisis global de los partidos políticos, pero lo que tenemos en el Perú es una situación distinta, que no solamente hay una crisis de partidos políticos, sino que hay una liquidación total de las instituciones básicas de un sistema republicano y democrático. Y estamos entrando en una esfera autoritaria en la que lo que tenemos es una lógica básicamente oligárquica, como Ujú. exactamente lo describen pensadores como Aristóteles o Platón, ¿no? Perdón, o la oligarquía, es decir, grupos de gentes que tienen, de personas que tienen la capacidad de captar fuentes de financiamiento, que forman partidos políticos para representar esos intereses, y hay una ruptura total de estas organizaciones y luego sus bancadas, sus grupos parlamentarios con el conjunto de la ciudadanía. Esto se expresa claramente cuando en el país, por ejemplo, la aprobación del Parlamento está debajo de los 10 puntos, ¿no? Ujú. Ujú. Del 10% de aprobación del Parlamento, es decir, no de la institución, pero sí de las personas y los grupos políticos, es decir, de los partidos que están ubicados ahí. Sin embargo, la situación se complica, Jorge, porque si bien es cierto, como manifiesta, tenemos una crisis político-partidaria, como tal lo has manifestado, acá a nivel mundial, pero en lo que es el Perú la situación está peor, pero tenemos 35 organizaciones políticas inscritas, o sea, 35 partidos políticos oficiales que pueden ahorita participar del proceso electoral. Se estima que superemos los 40, pero queda clarísimo que tener una gran cantidad de partidos políticos tampoco nos garantiza la institucionalidad ni nos asegura ni nada de que la democracia pueda sostenerse en estos. Correcto. Ciertamente, lo que usted señala es correcto, ¿no? Es decir, la idea de que muchos partidos implica un nivel de fragmentación mayor de la oferta electoral, y por lo tanto esto no produce condiciones adecuadas para lograr, pues, un proceso electoral en el cual hay una exposición de propuestas, de programas de gobierno, de propuestas programáticas, ¿no? Y que la cosa se centre en una discusión de posiciones, y que por lo tanto logremos un consenso postelectoral y condiciones de gobernabilidad. Pero yo creo que hay un problema adicional, que no solamente el problema es que hay muchos partidos políticos, sino que ninguno de estos da muestras, o no, ninguno, creo que tampoco podemos, digamos, tener una opinión absoluta, pero por lo menos vemos que la mayoría de estos no dan muestra de permitir algún nivel de control mínimo, razonable de la ciudadanía. Yo creo que la propuesta de la reforma que se planteó desde la comisión de Fernando Tuesta fue un avance por eso, porque se centraba en filtrar a los partidos políticos, y el Ujú. filtro no estaba ubicado en algún mecanismo administrativo jurisdiccional, que muchas veces se cometen arbitrariedades. Hay candidaturas que se excluyen porque no registraron vehículos, por ejemplo, que ya no existen. Hay personas que son objeto de exclusiones por aspectos de forma, y se le quita a la ciudadanía, a los hombres y a las mujeres de la sociedad, de poder con el voto definir quiénes son los que van, ¿no? Los que Ujú. obtienen los cargos. Entonces, creo que se le daba a la ciudadanía la posibilidad de filtrar.
a través de una elección primaria, de verdad, en forma simultánea, organizada por la OMPE, ¿no? Las Como me PASO. parece bastante más razonable, que defina qué partidos son los que alcanzaban determinado volumen de participación, porcentaje de participación del total de la votación, y que solo los partidos que alcanzaban ese umbral podían presentar candidaturas. Además de asegurar pues una competencia interna. Es Pero cierto todo que eso la se fue al propuesta tacho por el Congreso. de reforma tenía cosas mejorables. Por ejemplo, debió asegurarse que se postulen en listas al Sí, interior de los ajá. partidos, cosas que se podían mejorar, pero de modo general la propuesta de Fernando Truesta era mucho mejor, y lo que se logró con la reforma de ese momento, ¿no? Era una situación mucho mejor para la ciudadanía que lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una lógica cerrada de una oligarquía cerrada partidista, unas élites partidistas que funcionan como varios profesores de derecho electoral lo mencionan, más bien como dueños de los partidos que como realmente dirigentes o líderes políticos de la sociedad. Entonces tenemos una sociedad totalmente oligárquica y muchas veces el factor que, depende, que define las oportunidades electorales para formar partidos y luego para formar parte de la oferta electoral de los partidos solo tiene que ver con la capacidad económica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos personas que eventualmente pueden ser financiadas y por lo tanto alcanzar los escaños o los cargos de representación política a nivel regional, pero que entonces no van a representar el interés de la ciudadanía, sino lógicamente van a representar el interés de las personas que permitieron su postulación y de los que le financiaron las campañas. El riesgo es qué pasa si además el crimen organizado puede financiar campañas. Va a entrar, ¿Qué pasa si la va a actividad entrar. ilícita? Entonces tenemos un problema muy complejo que verdaderamente tiene, a mi juicio, como única ventana de oportunidad una remisión al pueblo, es decir, recuperar como única opción que los ciudadanos y las ciudadanas votemos en las elecciones primarias, definamos qué partidos son los que pasan y filtremos de una forma mínima la oferta electoral, que ya vemos es un desastre, ¿no? Todo lo que se pensó que de repente con la paridad de alternancia, con las cuotas, podía mejorar, ahora hemos visto personas que son jóvenes, que son mujeres, que son de repente afroperuanos y tal, pero que en ningún momento representan el interés de esos grupos sociales que pueden estar en condiciones de exclusión, ¿no? Pero Jorge, para que también en la ciudadanía lo entienda, todo este panorama pudo haber mejorado si el Congreso realmente hubiera hecho su tarea. Pero una vez más, el Congreso, ¿no?, dándole la espalda al desarrollo del país, dándole la espalda a la gobernabilidad, a la institucionalidad, ¿para qué? Para favorecerse ellos mismos, Jorge. Sí, Simple. correcto, ¿no? Sí, correcto. O sea, se ha creado, por ejemplo, un sistema bicameral que lo que hace es genera una distorsión mucho más intensa en la lógica del equilibrio de los poderes. Hay un super senado, ¿no? Como se ha concebido, ¿no? Un parlamento mucho más potente que el poder ejecutivo, con lo cual el problema no solo es el desequilibrio de los poderes, sino el problema es cómo se puede obtener tanto poder con tan pocos votos y por lo tanto se escapa de esa manera del principio básico de una democracia, sea el modelo de democracia occidental, liberal, sea los modelos democráticos más republicanos, de repente como el modelo chino, con otros modelos de democracia. En todos los modelos de democracia lo básico es que el pueblo, el conjunto de la ciudadanía pueda controlar a las personas a las que le delega temporalmente la capacidad de representación. Porque lo que tenemos es que se están comportando a la gente a la que le estamos delegando nuestra voz, ¿no? Le estamos delegando nuestra representación, se están comportando como, digamos, personajes del antiguo régimen, ¿no? Sin límites. Es una lógica casi absolutista en términos jovesianos, ¿no? Entonces, ese es un problema sustantivo. Creo que no basta en atender el número, estimado Carlos, de partidos, que pueden ser 30 o 40. Yo pienso, sinceramente, que no hace la diferencia que sean 5 partidos o que sean 40 si todos son oligárquicos. Porque entonces trasladan su lógica oligárquica opaca, ¿no?, al Parlamento, y es por esa razón que el Parlamento funciona mal. Ahora, Jorge, pero también la situación se agrava más aún, porque no solamente hablamos de partidos políticos que hacen abuso de este poder, que son oligárquicas, autoritarios, ¿no? Personalistas. No solamente eso, sino que hay partidos políticos que son fachada para muchos de organizaciones criminales, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque
ha ingresado dinero y lo estamos viendo de manera ilícita. Entonces, el Congreso también se ha curado en salud, ¿no? No toques al partido político en caso haya algún delito, no, deja la organización intacta. Entonces también tenemos partidos, reitero, que avalan todos estos actos de corrupción, ¿no? Sí, claro, mire, desde el momento que hemos visto que un banquero le pudo entregar varios millones de dólares a una candidata, yo creo que estamos en una situación verdaderamente dramática, ¿no? Ujú. Y esto se replica de modo general, ¿no? Por eso el riesgo es en qué medida una democracia y un modelo republicano, que la gran propuesta de la modernidad occidental, y esto de la Revolución Francesa para adelante, el gran logro del humanismo cristiano occidental fue esta idea de una sociedad en la que el poder esté controlado por la comunidad, por la ciudadanía. Esa es la idea de una democracia. Si se pierde ese principio, lo que queda fuera de eso es cualquier forma de despotismo oligárquico, ¿no? Y dado que estamos en una lógica, que hay que decirlo, vivimos en un modelo, en un mundo cuyo componente central es este concepto que a veces no se comenta mucho, pero que está más vivo que nada, ¿no? Es el fenómeno más potente de nuestro tiempo, que se llama el capitalismo, es decir, la dependencia enorme de esta lógica de ganancia en la sociedad. Y todo está adornado por ese principio. Entonces, ahí, digamos, que el crimen organizado, que posee enormes cantidades de dinero, pueda tener conexiones con la política y tal, bueno, hay solo un paso, ¿no? Por eso es importante recuperar el espíritu republicano. Nuestra Constitución tiene un artículo maravilloso que es el artículo 3 de la Constitución, que reconoce que el modelo peruano es el de un modelo republicano, Ujú. basado en el principio de dignidad del hombre y de soberanía del pueblo. Y todos los artículos del texto constitucional deben interpretarse como arreglo del artículo 3, que es la piedra angular, ¿no? Es el gran lente con el que tenemos que mirar. Y entonces no corresponde a un modelo republicano y democrático, ¿no? Basado en la dignidad del hombre y el principio de soberanía del pueblo, que estos partidos, estos grupos que se forman, que son básicamente facciones que representan intereses particulares, no puedan someterse a un control mínimo razonable de la ciudadanía a través de las elecciones primarias. Lo que sucede es que ha habido también una acción por parte de la sociedad civil. Yo no he escuchado ningún pronunciamiento de los colegios profesionales, de los colegios de abogados, Ujú. por ejemplo, para solicitar por lo menos un referéndum para recuperar las elecciones primarias. Porque a partir de ahí construimos una república y una democracia. No ha habido ningún pronunciamiento. Entonces, yo estoy claro que es nefasto el rol que está cumpliendo hoy, no todo el Parlamento. Yo creo que el Parlamento como institución es una institución central de un régimen republicano y democrático, pero sí creo que por lo menos los grupos políticos que están ahí están cumpliendo un rol nefasto, varios de estos, ¿no? Ujú. Y sin embargo, creo que no es culpa totalmente de los partidos, sino que hay también una anuencia de la sociedad civil, hay una anuencia, ¿no? Una apatía, ¿no? Y cada vez que vemos que hay anuncios de más violencia en la prensa, ¿no? Un poco debilitando más el tejido social Ujú. y desactivando la cohesión de la sociedad peruana, es más difícil una respuesta ciudadana colectiva a este fenómeno que lo que está haciendo es produciendo una balcanización del país. Es una pena que un país como el Perú, con tantas oportunidades, que tiene un fenómeno extraordinario como el puerto de Chancay, ¿no? Con todas las oportunidades que implica, ¿no? Con la aproximación a fenómenos muy de nuestro tiempo, pero que son grandes oportunidades para el país, como son la proximidad con Brasil, Ujú. con China y este integracionismo abierto que tiene el país, ¿no? Ujú. Se vea colapsado por estos grupos, por estas facciones políticas que lo que están es literalmente balcanizando el país. Estos grupos políticos están atentando contra el futuro del país porque están socavando las condiciones para que prospere cualquier posibilidad de desarrollo del país. Y esto es Sí. un momento clave, ¿no? Entonces yo creo que también aquí lo que falta es una ciudadanía con una capacidad no solamente de seguir mirándonos el ombligo, que lo que pueda pasar de aquel 2026 o el 2000, bueno, el 2016 tenemos dos elecciones para el Ujú. Parlamento y para el presidente, pero también luego tendremos elecciones Regionales, regionales, que municipales. es Ujú. justamente lo que Ujú. usted me comentaba, ¿no? El Ujú. 7 hoy es la fecha que va a corresponder al Sí. año anterior a la convocatoria de esas elecciones regionales y municipales. Jorge, Bueno, tendremos muchas sí. elecciones, pero no solamente mirarnos ese ámbito, como quien dice, mirarnos a nosotros mismos, sino el gran contexto global que vivimos y las oportunidades que perdemos por ser absolutamente
digamos, cómplices también como sociedad con unas facciones o unos grupos que están sin Ajá. legitimidad socavando el modelo republicano del país, ¿no? La Sí. posibilidad de tener una democracia. Jorge, para ir concluyendo, hablamos pues de este Congreso, como tú lo has manifestado, con un rol nefasto, eh, pero dentro también del tema de democracia, hablamos de el equilibrio de poderes, ¿no? Y esto implica pues de que el Ejecutivo tiene que frenar los abusos de un legislativo y viceversa. Si el Ejecutivo empieza a tener abusos, tiene al frente un Congreso que lo frena. A eso le llamamos un equilibrio de poderes, pero ¿qué ocurre ahora cuando ambos están confabulados, ambos juegan en pared, ambos están de acuerdo implícita y explícitamente a cuidarse unos al otros? Entonces, ¿a qué tipo a dónde va en nuestro país, Jorge? ¿A dónde va el Perú en ese sentido? Sí, yo creo que es bien oportuna la expresión de un abogado que tuvo un rol interesante en la construcción de este texto constitucional estadounidense que sirve, que es muy inspirador, ¿no? Y bueno, aunque ahora Estados Unidos no es un arquetipo de democracia, tiene más falencias que virtudes ahora mismo, ¿no? Por la dinámica que ha decantado, lo cierto es que su texto constitucional es muy interesante y me refiero a Alexander Hamilton. Y lo que proponía Hamilton es que si el Parlamento se tornaba autoritario y era capturado por facciones de personas, de ciudadanos, grupos de ciudadanos que pretendían tiranizar a los demás, entonces lo que había que hacer es establecer una segunda cámara que represente el bien común, el interés público, ¿no? Esto es una idea bien aristotélica, Ujú. ¿no? Bien hegeliana también, es buscar el espíritu, ¿no? Pero si fracasaba la segunda cámara para controlar a la primera, entonces el presidente, el Poder Ejecutivo, vetaba las leyes y las contrapesaba. Si el presidente fallaba porque también era capturado por los grupos fácticos, por las facciones, como Ujú. le llamaba Hamilton, entonces quedaba la Corte Suprema, ¿no? El Poder Judicial para controlar jueces probos, ¿no? Que controlan, contrapesan el poder. Pero si eso falla también, entonces Hamilton propone un concepto que se llama el principio de remisión al pueblo, ¿no? Es decir, vamos a referéndum y votamos. Vamos a referéndum y recuperamos las libertades, protegemos las libertades. Yo creo que lamentablemente es la situación en la que estamos, ¿no? Hay una crisis aguda del ámbito institucional que empieza con la demolición de la arquitectura constitucional peruana desde el año 2016 en adelante, de una mayoría parlamentaria arbitraria destrozó un gobierno constitucionalmente elegido y destrozó Ujú. completamente las instituciones básicas con las que habíamos funcionado, con un montón de problemas, pero por lo menos de modo más razonable, entre el 2001 y el 2016, donde empieza a fraguarse esta idea del fraude, de las vacancias, ¿no? Y que lleva a un país caótico, a un país en unas condiciones que verdaderamente son muy complicadas, como las que estamos hoy, ¿no? Entonces, Perfecto. creo Ujú. que en esas condiciones lo único que queda es la posibilidad de activar los mecanismos ciudadanos. Los ciudadanos no estamos pidiendo lo que deberíamos pedir, recuperar el control de esos partidos, porque si no, lo que va a pasar y lo que tiene que entender el ciudadano que hoy nos escucha es que nos vamos a obligar a votar por una oferta electoral, es decir, por unas candidaturas que son tan malas como las que nos obligaron a votar en el 2021. Y entonces no es culpa que los ciudadanos, no es culpa de los ciudadanos el que no votemos bien, es que nos obligan a votar por lo menos representativo de este país. Y eso es a nivel parlamentario como para la elección presidencial, ¿no? Efectivamente. Y hay ahí una responsabilidad también importante de la prensa, pues, ¿no? Pues, la misión de expertos electorales de la Unión Europea fue bastante crítica con el rol de los medios de comunicación, los más Ujú. importantes, sobre todo de Lima, de la ciudad de Lima, que demolieron una candidatura y favorecieron abiertamente otra. Entonces, en esta lógica, yo creo que también hay un Nos rol compartido, no autodestruimos. solamente a nivel de Ujú. los partidos y, digamos, los grupos políticos que están en el Parlamento, las bancadas. Yo creo que hay un gran tejido, ¿no? Ciudadano y que va a los grupos sociales, ¿no? A la sociedad civil que no está siendo reactiva realmente, ¿no? Que nos falta un compromiso con la República, ¿no? Con esta idea que hace 200 años llegó
y se afincó ¿no? en nuestras tierras y que aún no hemos logrado consolidar, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Recuperar la posibilidad de los ciudadanos de tener algún nivel de compromiso con la república y la democracia, con el modelo republicano. ¿Qué es vivir en una república? La república es la recuperación de la comunidad, ¿no? Sobre el interés individual está el del interés de la comunidad. Esto parece que no lo hemos logrado incorporar. Y yo creo que por ahí Hay está que trabajar ahí. transitando las posibilidades o la única posibilidad que tendríamos, ¿no? Para recuperar al menos razonablemente un marco democrático, ¿no? Jorge, te agradezco muchísimo y me quedo con el último mensaje que das, ¿no? Somos nosotros los ciudadanos el último bastión del sistema. Ya no hay forma, ni pensar en un ejecutivo como el gobierno de Dina Boluarte, ni pensar en este Congreso, ni en la Defensoría del Pueblo, ni en el Ministerio Público, ni en el Poder Judicial, ni el Tribunal Constitucional. O sea, estamos desinstitucionalizados, pero esta desinstitucionalización lamentablemente vino desde dentro del sistema. Desde los mismos poderes del Estado han comenzado a implosionar todo esto. Y nos queda simplemente a nosotros, como bien lo dices, luchar a cada uno de los peruanos para recuperar el sistema. Si no, estamos sinceramente perdidos como sociedad y vamos a tener la criminalidad que sigue avanzando y una crisis económica y en fin. Jorge, te agradezco muchísimo y esperemos que esta jornada, esta cruzada ciudadana empiece, pero que empiece ya. No hay tiempo que perder. Carlos, muchas gracias. A sus órdenes, con mucho gusto. Gracias Un abrazo a la gentil invitación. distancia. Un abrazo a la distancia. Jorge Jáuregui estuvo...